morning, estudiantes dominguinos. Bienvenidos otra vez a la clase de psicología. El día de hoy hablaremos un tema nuevo, el manejo y resolución de conflictos. ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto es una situación en la que los intereses, necesidades u opiniones de dos o más personas se contraponen o son opuestos. En todo conflicto, existen tantas percepciones como personas que se encuentran involucradas y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. El conflicto en sí no es bueno ni malo, depende de cómo se afronte o interprete, ya que son oportunidades de aprendizaje y mejora para nuestras relaciones personales. La clave está en cómo lo resolvemos. Tenemos que aprender a ser más empáticos para comprender el punto de vista del otro y también asertivos para comunicar nuestras ideas de la manera correcta. Los conflictos son inevitables porque son parte de las relaciones humanas, ya que todos somos distintos, cada uno de nosotros tiene intereses, gustos o opiniones diferentes, y en algún momento esas posturas pueden entrar en conflicto. Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto y para entender la magnitud de este debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados y finalmente verificar que los datos sean correctos. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. El proceso. Por último, se analiza la manera cómo ha evolucionado el conflicto y los resultados obtenidos. Pero, ¿qué hacer para resolver el conflicto? 1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. 2. Establecer cuáles son sus objetivos y ordenarlos según su importancia. 3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. 4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarlo a cabo. 5. Llevar a la práctica la solución elegida. 6. Valorar los resultados obtenidos. Y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. Existen diversas formas de clasificar los tipos de conflictos. Tenemos, por ejemplo, al conflicto intrapersonal. Aquí la persona vive en conflictos consigo mismo. Al conflicto interpersonal. Aquí el problema se presenta entre personas diferentes. Al conflicto intragrupal. Aquí el problema está dentro del grupo. Y por último, al conflicto intergrupal. Aquí el problema se desarrolla entre un grupo y otro. Tomando en cuenta la complejidad y el significado de un conflicto, podemos mencionar que existen dos modos o formas de resolverlos: modos formales y modos no formales, o también conocidos como alternativos. En cuanto a los modos formales, nos referimos a las vías procesales a través de las cuales se resuelven conflictos. Los modos formales se han establecido jurídicamente y están dirigidos a escoger demandas y denuncias sobre algún problema, daño o delito. Los modos formales pueden ser la vía judicial y la vía administrativa. La vía judicial, ya sea civil, penal o constitucional, es la vía más utilizada para la resolución de conflictos. Esta se ejecuta a través de los órganos estatales de administración de justicia, como son los jueces, tribunales y cortes de justicia. La vía administrativa es también un modo formal para resolver conflictos. Esta acciona a través de entidades e instituciones estatales. En cuanto a los modos no formales o alternativos, son aquellos mecanismos en base a los cuales se trata de resolver conflictos. Sin embargo, el hecho de que se les considere informales no quiere decir que nuestra legislación no los reconozca. La diferencia es que los procedimientos en estos modos son flexibles.
tenemos los siguientes mecanismos. 1. La negociación, que es un proceso en el que ambas partes se reúnen de manera voluntaria para escuchar sus necesidades, intercambiar sus propuestas y llegar a soluciones que satisfagan a ambas partes. La negociación también sirve para acordar cómo será su relacionamiento en el futuro y cómo actuará si se presenta un nuevo conflicto. Para aplicar esta técnica de negociación debemos seguir estos pasos. Primer paso: reconocer tus hábitos y emociones. Todos tenemos una forma habitual de responder ante los conflictos. Algunos gritamos, otros lloramos y algunos nos quedamos callados. Es decir, reaccionamos emocionalmente. Por eso es importante poder reconocer las emociones para luego poder regularlos. Segundo paso: escuchar a la otra parte antes de expresar tu opinión. Debes prestar atención a los argumentos de la otra persona, sin descalificarlos. Quizás hay alguna razón que desconoces y que es importante. Si algo no te queda claro, debes preguntárselo y así evitarás malos entendidos. Las acusaciones e interrupciones dificultan el diálogo, así que debes evitarlos. Si deseas dar tu opinión, espera que la otra persona termine de hablar. Y por último, expresa tus opiniones usando la comunicación asertiva. Recuerda expresar tus intereses en primera persona, indicando concretamente con qué no estás de acuerdo y qué es lo que deseas. Tercer paso: definir bien el problema. Luego que reconozcan bien los argumentos del otro, definan claramente cuál es el problema que los involucra. De esta manera será más fácil encontrar la solución que se requiere y además evitan las confusiones. Cuarto paso: buscar soluciones. Toma la iniciativa y promueve una lluvia de ideas sobre posibles soluciones. Recuerda no ser autoritario, pues es importante que la otra persona sienta que están en igualdad de condiciones. Quinto paso: llegar a acuerdos. Evalúen juntos todas las ideas de solución que han tenido y escojan la idea que les haya parecido mejor a ambos. El acuerdo debe estar bien definido y debe señalar las responsabilidades que asume cada uno. 2. La mediación. Es la intervención de otra persona, mediador, para ayudar a restablecer el diálogo entre las partes que están en conflicto. Esta persona es imparcial. Por ejemplo, si tú sientes que tu negociación no está llegando a ningún acuerdo, proponga a la otra parte involucrar a alguien para que los ayude a resolver el conflicto. Puede ser un adulto de confianza para ambos, como la tutora o tutor. Recuerda que solucionando nuestros conflictos a tiempo y de manera constructiva podemos evitar situaciones de violencia. Mahatma Gandhi ejemplificó la manera de enfrentar el conflicto a través de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Fue tal su influencia que logró liberar a la India de la opresión en que la mantenía Gran Bretaña. Para ello, puso en marcha un método de acción denominado Satyagraha, basado en la protesta sin violencia. No obstante a lo anterior, Gandhi fue encarcelado y agredido, pero jamás respondió de la misma manera. Hoy en día se recuerda la importancia que tuvo su actuar en pro de la cultura de la paz. Recuerda, el conflicto es inevitable y es una oportunidad de cambio positivo. Gracias por su atención, estudiantes dominguinos. Nos reencontramos la próxima clase de psicología. The leaders of today, tomorrow, and forever.